que de parte del colegio se informó y se activó una ruta por presunto tocamiento hacia la menor por parte. De allí que también informó hace 2 días que eh, se había practicado entrevistas a la menor. De allí que el origen de la información es esa. La pregunta es, ¿por qué esta defensa necesita esa entrevista forense y no lo hace exclusivamente sobre la noticia criminal? Para eso esta defensa ha trasladado también pantallazo de los hechos de la denuncia. Mencionaba entonces que si leemos la denuncia, su señoría dice muy poco sobre algo determinado, algo concreto en contra del señor Wilmar. ¿Por qué? Porque dice la mamá, al parecer le hace revelación a la profesora del colegio. Es decir, ella cuando va a la fiscalía dice, al parecer eso sucedió en el colegio, pero concretamente una incriminación en contra del señor Wilmar García sobre cómo, cuándo, la fecha, no se dice de manera concreta en la denuncia. Si en la denuncia existiera una incriminación directa en contra del señor Wilmar, que se diga determinante, tajantemente que él cometió el acto, esta defensa trazaría una línea defensiva en orden a controvertir eso que se dice. Pero cuando la denuncia es así, es insuficiente y nos trasladan la información a un colegio, para esta defensa le dificulta trazar una línea defensiva sólida sobre lo que se le está incriminando al señor Wilmar. Entonces, esta defensa, ¿por qué trasladar también un acta de control previo sobre la información que necesita el colegio? Para demostrarle a su señoría que esta defensa ya hizo una solicitud al colegio de la información que pudo dar la menor en el colegio, pero también no sabemos si va a ser determinante lo que se le dijo a una profesora, porque sabemos bien que nada más que de una entrevista forense es donde se le indaga precisamente sobre esos hechos de cómo, cuándo y dónde ocurrieron ese presunto abuso sexual. Es así que esta defensa encuentra una necesidad de que su despacho efectúe un control previo sobre esta búsqueda selectiva en base de datos. Se ha dicho por la Corte que desde la denuncia, la defensa tiene ese derecho de embalar, recoger elementos materiales probatorios de conformidad con el artículo 8 de la Ley 906 de 2004, pero que también pues, no se hace solamente de imputación, sino que el derecho de defensa es de carácter intemporal, de allí que desde etapa de indagación puede esta defensa indagar y embalar elementos materiales probatorios. Esto lo dice sentencia 025 de 2009. Si hacemos más y hago ahínco sobre ese juicio de necesidad, su señoría, observamos que si bien ese video y esa entrevista forense tiene una oportunidad procesal idónea donde se descubre que es la audiencia de acusación, hagámonos la pregunta, si esta defensa tiene que esperar hasta esa instancia para conocer determinantemente qué son esos hechos sobre los cuales se le acusa al señor Wilmar García de forma tajante y no quedarme con ese supuesto de que al parecer le dijo algo al colegio. La entrevista forense, su señoría, es la fuente principal de información sobre los hechos investigados. Su contenido permite conocer el relato atribuido por parte de la menor. Esperar entonces, su señoría, repito, la audiencia de acusación sería nugatorio de la posibilidad de adelantar oportunamente actos de investigación defensivos en favor del señor Wilmar. De allí que la necesidad de este control previo y búsqueda selectiva es actual, su señoría, no puede ser futura. La defensa requiere conocer esos hechos en concreto para poder trazar desde ya una línea defensiva concreta y sólida en favor del señor Wilmar García. De allí la necesidad de esta búsqueda selectiva en base de datos. Otro motivo de la necesidad es que por medio de derecho de petición, esta defensa no puede recopilar esta información, porque por un lado, si bien normativamente las facultades que se le otorgan a la defensa es embalar y recoger elementos, si radica un derecho de petición a la Fiscalía o si radica un derecho de petición al Instituto de Medicina Legal, estas dos entidades bien pueden negarme el traslado de la información precisamente por el momento oportuno donde se descubre este elemento, que es audiencia de acusación. Entonces, hay una barrera jurídica y normativa que impide esta defensa
que pueda recolectar esa información de esa entrevista forense. Se puede negar por parte de la Fiscalía. Por eso es que un derecho de petición simplemente y llanamente puede ser negada. De allí que también esa es otra razón que se suma para que sea necesaria esta búsqueda selectiva en base de datos, su señoría. En juicio de adecuación, esta medida resulta adecuada porque permite obtener información específica sobre los hechos que se le incriminan al señor Wilmar García. Si hacemos un juicio de proporcionalidad, la afectación a la intimidad de la menor es limitada, también hay que manifestarlo, aunque hay unos derechos que se comprometen, esos datos sensibles que ella pudo haber entregado en la entrevista forense, de allí que también es otra razón que se suma para hacer esta búsqueda selectiva en base de datos, eso no puede ser absoluto, de tal manera que no sea posible descubrirlo en esta instancia judicial. De allí que también, como lo ha dicho la Corte en sentencia 336, se ha dicho que la búsqueda selectiva en base de datos se utiliza cuando se va a afectar derechos fundamentales y el acceso no es al público. Este carácter de datos que trata de recopilar o aspira a recopilar esta defensa es de datos sensibles. La finalidad con que se utilizará una vez obtenido esa entrevista y ese video por parte del Instituto de Medicina Legal es para este proceso. De allí que empezará esta defensa a trazar una línea defensiva sólida en favor del Wilmar una vez obtenga esa información. El control de legalidad que se busca es impartida por 30 días. Esto en orden a que nos encontramos en etapa de indagación, no se ha hecho imputación y una vez más, su señoría, le pregunto al despacho sin necesidad de que sea respondida inmediatamente. Si no tengo esta defensa técnica, no tiene esa entrevista forense, ¿con qué se queda? Se queda con la frase que está en la denuncia que al parecer dijo algo en el colegio y eso no resulta suficiente. De allí que esta búsqueda, control previo de búsqueda selectiva en base de datos, si requiere por parte de su despacho, se emita esa orden propia para superar esa barrera también jurídica que hay al tratar de solicitarlo a la Fiscalía y al Instituto de Medicina Legal en cuanto podrían negarlo, por cuanto hay un momento procesal eventualmente para descubrirlo. De allí que si su despacho emite una orden judicial, superará esa barrera jurídica y podrá obtener esa información sin ningún problema. En este orden de ideas, su señoría, dejo sustentada la solicitud. Sin embargo, debemos analizar esas condiciones particulares al caso para ver si es o no pertinente. Evidentemente, la medida solicitada pues, es idónea para alcanzar ese fin constitucional, pues que también es un fin constitucional permitir el ejercicio de la defensa dentro de lo razonable. También es idónea y necesaria porque no existe otro medio alternativo menos restrictivo, atendiendo a que evidentemente es información reservada que rodea la intimidad, la privacidad de una menor de edad, por ende pues esa reserva solamente puede ser, no digamos que desconocida, pero acceder a esos datos reservados previa orden judicial. Por esa razón pues no hay un mecanismo de menor entidad distinto a la búsqueda selectiva en base de datos con igual o mejor eficacia frente a esos fines. Al ponderar esos derechos y esas finalidades buscadas, pues la medida no resulta desproporcionada si se entiende bien y si se practica bien, teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad de los delitos investigados, el grado de afectación de los derechos que supone esa medida en concreto y además pues los objetivos buscados están pues dentro del programa o la tesis pues de la defensa o al menos pues elaborar una línea defensiva. En este orden de ideas se accederá pues a esa búsqueda selectiva en base de datos. Reiterar pues que no hay otro mecanismo de menor entidad que le permita a la defensa también ejercer ese derecho constitucional, pero con la siguiente observación, y es que esa información que le entregue Medicina Legal deberá ser utilizada única y exclusivamente para los fines de este radicado 76 0016 00 193 2026 07480. Es decir, esa solo puede ser utilizada única y exclusivamente con fines jurídicos judiciales defensivos dentro de ese radicado y que igualmente pues es de conocimiento, deben de todas formas mantenerse una reserva por parte de los asistentes a esta audiencia.